Vamos a hacer un video comparativo entre el Power Grid tradicional y la versión con acciones de Stock Companies o sociedades anónimas. Power Grid es un juego ya bastante clásico a estas alturas. Es probablemente el más conocido juego de Friedemann Friese, el último que sacó Fayum, ahora en diciembre del año 2020. Pero el 2015 salieron dos juegos. El juego 504, que es un juego modular, que tiene una serie de variables que hacen que uno pueda elegir el tipo de mecánicas que quiere hacer uso en ese juego. Ya lo haremos alguna reseña al respecto. Y también salió la versión de Stock Companies, que usa el módulo 9 de aquel juego 504 para efectivamente incorporarle una capa accionaria sobre el desarrollo normal del Power Grid. Voy a hacer correr aquí un video de una partida de Power Grid con sociedades anónimas para ir explicando un poco estas diferencias, en este caso particular con el mapa de España. Primero que nada, un breve resumen de lo que es Power Grid, cuáles son sus principales características y, digamos, sus ventajas. Power Grid es un juego económico, podríamos decir, en términos generales, que incorpora mecánicas de subastas, mecánicas de conexiones al interior del tablero, manejo de dinero. Es un juego un poco matemático, básicamente matemático, que hay que sumar y restar a ver cuánta plata necesito para lograr tales exigencias y al final cumplir con los requisitos para hacer gatillar el fin de la partida y ganarla eventualmente. Y es un juego que en lo personal ya he participado en más de 40 partidas y que se tematiza de la siguiente manera. Nosotros somos empresarios eléctricos que vamos a subastar y adquirir las plantas, que son estas cartas que están aquí abajo, plantas que dan electricidad. Cada planta tiene un valor mínimo, que es el indicado arriba a la izquierda, en el número 7, 8, 9, 10, por ejemplo, y abajo a la derecha está el número de casas o de distribuidoras que distribuidoras que a su vez abastecen a una ciudad completa. Y en el lado izquierdo aparecen los recursos que requiere esa planta. Algunos son petróleo, otros son carbón o uranio, o algunos son eólicos, por ejemplo, o basura también, que son estos productos que están aquí en este mercado de productos. Nosotros vamos a subastar estas plantas, luego vamos a comprar estos recursos para poder colocarlos encima de esas tarjetas, de tal manera que las tarjetas sean útiles. Vamos a construir aquí en el tablero nuestras torres que representan, o casitas. Yo acá acabo de comprar, no hace muchos meses, unos recursos para colocar aquí en medio, y acá también, y las torres en internet. Voy a dejar por ahí el link. Y con esas torres o esas distribuidoras vamos a proveer electricidad a distintas zonas del mapa. Entonces el juego consiste en que con el dinero que nosotros empezamos la partida, que es bastante, 50 pesos creo que son, 40 electros, 50 electros, tenemos que adquirir, y nosotros vamos a ser el dueño de una empresa, la empresa verde, la empresa roja, la empresa azul, los colores típicos de los juegos. Este tablero que está aquí al medio no funciona porque este es solamente para la expansión, este también para la expansión. Y nosotros con esos recursos iniciales vamos a adquirir las plantas, vamos a construir, y en el fondo nosotros nos vamos a encargar de nuestra propia empresa, tratar de que la operación sea lo más eficiente posible, lo más eficaz posible, con la menor cantidad de recursos, lograr los mejores objetivos para que en un momento dado se gatille el final de la partida cuando alguien construye 17 torres en el tablero, 17 casitas o distribuidoras en el tablero, y el que tenga más torres en el tablero y que estén abastecidas con las plantas que tiene aquí abajo, con las plantas que están con los productos disponibles, gane la partida. En caso de empate, que muchas veces se produce este empate, el que tenga más dinero al final sobrante gana la partida. Es un juego que no es tan elegante porque hay 3 épocas en el mismo, y dependiendo de la época en que estemos ocurren algunas cosas. Se eliminan algunas plantas, las más chicas por ejemplo, o se van agregando las plantas más altas, se van agregando al final del mazo de plantas para los efectos de ir
creando un mazo extra de cartas para el final de la partida en la época 3. La época 2, dependiendo en qué momento salga, produce algunos efectos, especialmente la época 3 también, si sale cuando yo estoy rematando una carta o cuando estoy reemplazando algunas cartas, etcétera. Entonces hay como reglas o hay excepciones que generalmente los jugadores se olvidan. De hecho, en el caso particular, nuestro grupo generalmente hace partidas semanales y le damos duro durante un mes, probablemente 4 partidas seguidas, o 5 o más incluso, al menos 3, de 3 a 5. Y a veces de semana a semana hay que estar revisando el libro de reglas para ver qué cosa lo que pasaba en cada uno de los... Es decir, eso no es elegante. Un juego elegante no te obliga a estar revisando las reglas a cada rato. Como lo es, por ejemplo, Anses Teutónica, que lo pongo siempre como elemento de comparación. Pero es un buen juego. Yo en su momento le habría dado 7 u 8 nivel de rating en el ranking de la BGG. Actualmente lo pongo en 5, porque no es un juego que me llame la atención jugar en su versión básica, independientemente de los distintos mapas que tiene, porque los mapas que tiene generalmente no agregan mucho de diferencia, cambia un poquito físicamente dónde se encuentran las ciudades, por lo tanto se pueden crear mapas que son más difíciles, como el de Italia, por ejemplo, que produce unos angostamientos en las pasadas de una zona a otra, entonces uno tiene que tomar decisiones de irse en un sector tranquilo, pero con costos de conexión caros, o me voy a la pelea, me voy al norte de Italia, donde las ciudades están más interconectadas, más cercanas, con costos menores, pero va a haber mucha pelea con los demás jugadores. Y el orden de turno aquí es importante porque en el Power Grid el orden de turno para todo casi es la empresa que el jugador que tiene menos ciudades en el tablero compra antes los recursos y construye antes. Así que es importante ir como de atrasito y de atrasito empezar a eventualmente provocar al final de la partida de una manera sorpresiva. Una especie de terremoto al estilo de juego de canasta. Es una de las cosas que cambia con los distintos mapas de Power Grid. La otra cosa es que en algunos mapas, efectivamente en algunos países, el producto basura, por ejemplo, más importante, como el biogás en Brasil, o en Francia tenemos que el valor de las barriles de uranio empieza más bajo, porque hay un valor que se le asigna a cada uno de los recursos al principio de la partida, hay una regla general. El carbón empieza más barato, después sigue en valores el petróleo, luego la basura y lo más caro siempre es el uranio, pero en este mapa, por ejemplo, aquí empezamos ya con un uranio un poquito más barato. Entonces, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, mercados como mapas como el de China, donde las cartas de plantas que se ponen en forma aleatoria, relativamente aleatoria, en China se ponen en forma ordenada y uno sabe ya las cartas que van a venir, entonces uno puede planificar con más. Es una economía planificada. Bueno, se suponía, ahora ya no lo es. Y, digamos, no lo es en gran medida, digamos, a pesar de que igual se planifican cómo opera el mercado. O Corea, con Corea del Norte y Corea del Sur, donde hay dos mercados distintos que uno tiene que posicionarse en uno de ellos para los efectos de la compra de cada ronda, etcétera. Son pequeñas variaciones, pero no demasiado. Por lo tanto, es un juego que no cambia mucho, no ha cambiado mucho en el transcurso de los años. El gran cambio es este. Y en realidad este cambio es más que una expansión, es un juego totalmente distinto. ¿Por qué? Primero que nada, le va a agregar a lo menos media hora extra de juego. Porque si bien es cierto, las rondas operativas van a ser solamente 5. Y en realidad en Power Grid básico o normal, las rondas operativas pueden ser mucho más de 5, ¿ok? Pero aquí le van a agregar 4 rondas accionarias. Y cada ronda accionaria lo que hacemos es comprar y vender acciones. Aquí, por ejemplo, en el tablero vemos cuestiones que normalmente en el Power Grid normal no hay, que es este tablero que está aquí al medio abajo, que nos indica el valor de cada una de las empresas. Vienen preasignados las empresas azul y gris en 20 pesos cada una, las acciones. La roja y amarilla en 30 y la verde en 40. La verde y la lila no aparece aquí porque estamos jugando con 4 personas, pero con 6 personas aparece la lila. Segunda cuestión, juegan todas las áreas del mapa. Todas las áreas del mapa juegan en esta partida de Power Grid Stock Companies. Entonces, este tablero no está. Este tablero es el precio de las acciones. Luego también vamos a tener tableros individuales para cada una de las empresas, donde en ese tablero individual se van a colocar las 3 plantas que
las empresas van a poder tener como máximo, igual que el Power Grid normal, va a estar su dinero a la vista, sus monedas. Nosotros usamos monedas de póker, que es mucho más fácil de maniobrar y más rápido el juego. Y van a estar las acciones que están a la venta, para que las personas puedan suscribir esas acciones. Esos son elementos nuevos que se incorporan. Creo que son los únicos elementos materiales que vienen en la caja del Power Grid Stock Companies. A ver, adelantemos un poquito más para ver nuevamente lo que estoy hablando. Pero cambia totalmente. ¿Por qué? Porque en la fase accionaria, los jugadores, aquí estamos viendo, en la fase accionaria, los jugadores van a comprar, el principio de la partida, los jugadores van a comprar acciones de cada una de las empresas. Por ejemplo, aquí hay una empresa, la empresa blanca o gris, tiene sus acciones aquí. Y el primer jugador que compre las acciones será una acción de 2, valor de 2, como si fueran 2 acciones. Entonces la gris, por 20 pesos, ahora alguien la subió, valdría 40 pesos la primera acción. Y los jugadores pueden vender todas las acciones de otra empresa que quieran. En la misma ronda accionaria van a haber varias vueltas o turnos de los jugadores para que puedan comprar y vender acciones. Pero en esa ronda completa, y son 4 rondas accionarias en total en el juego, en la partida, no puede comprarse y venderse de la misma empresa. Se debería marcar por ello, si no la gente se acuerda, tiene que mantener cuidado con aquello. Y puedo vender toda la empresa. Ahora, cuando yo vendo una acción o varias acciones de una misma empresa, esa empresa automáticamente va a bajar su valor accionario en 10 pesos o 10 electros, que es la moneda oficial de este juego. Eso tiene importancia el valor accionario. ¿Por qué? Primero que nada, por el valor que lo voy a comprar. Segundo, porque cada acción que yo tenga al final de la partida me va a rendir dinero, y el juego se gana con dinero, en este caso, al valor accionario que tenga al final de la partida. Por ejemplo, si en este momento terminase, el verde serían 40 pesos por cada acción, y todo el resto serían 30 pesos por cada acción. Tercer lugar, porque el valor accionario determina el orden en que van a jugar las empresas en la parte operativa, la parte tradicional de Power Grid, que consiste en subastar plantas, comprar los recursos y construir en el mapa y recibir las utilidades. La empresa más cara es la que primero compra recursos, primero construye y primero recibe utilidades. Y la empresa más barata es la que parte subastando. Es lo mismo que en Power Grid normal, en que normalmente se hacía el turno según la cantidad de ciudades conectadas, ciudades que tengan el tablero esa empresa. La que tenía menos ciudades se ponía en primer lugar en orden de turno, pero eso le servía solamente para ser el primero en subastar las plantas. Pero en realidad lo importante era comprar recursos y construir en el tablero, y eso se hacía siempre desde la empresa que tenía menos ciudades conectadas, ¿cierto? Entonces había un juego ahí para estar en el último lugar, porque puede ser en general más conveniente, sin perjuicio de que en algunas oportunidades o alguna estrategia podría ser efectivamente construir demasiado o harto y con eso tener más ingresos, porque yo mientras más torres tengo en la fase administrativa de pago de utilidades, yo voy a recibir más ingresos que me permitirá luego subastar mejor las plantas y comprar los recursos y construir. Pero todo lo voy a estar pagando más caro. Entonces ahí tengo que hacer un análisis si me conviene o no, dependiendo de los valores que tengan los recursos, el ser primero o no en el Power Grid tradicional. Aquí entonces es importante que las personas, cuando van vendiendo las acciones, hacen bajar el valor de la empresa, y eso hace que esa empresa juegue más tarde en la fase de compra de recursos y de construcción. Esos son elementos que van cambiando. Después, una vez que se distribuyen las utilidades, ¿cómo se distribuyen? Recordemos que en el Power Grid normal hay una tarjetita que indica que por X cantidad de ciudades conectadas en el tablero, tú vas a recibir X cantidad de dinero. Y va cambiando, etcétera, etcétera, 5 pesos, 6 pesos más, 7 pesos más, hasta 10 creo que es lo máximo entre una cantidad y la siguiente. En cambio acá no, acá en el Power Grid de Stock Companies son siempre 20 pesos que recibe la empresa por el solo hecho de existir, más 10 pesos por cada torre que tenga. En este caso, por ejemplo, el azul, si tuviera que recibir en este instante, recibiría 40 pesos porque tiene 2 torres más el 20 base. Y esos 40 se dividen por 10, porque son 10 las acciones que hay, incluyendo la que es acción doble. O sea, hay un título accionario que es doble y hay otros 8 que son
únicos, con una sola acción, y se entrega. Entonces, por ejemplo, si hay 3 jugadores que tengan acciones en su poder, cada uno va a recibir, en este caso que estamos hablando, 4 pesos. Son 40 pesos dividido por 10, 4 pesos por acción. Y cuando se distribuyen los dineros de las acciones, ocurre que aumenta automáticamente en 10 pesos el valor accionario de esa empresa, lo que lo deja mejor posicionado para la siguiente fase operativa, como ya digo y reitero, para comprar recursos para construir. Pero me deja sin dinero, sin el dinero que gané, sin el dinero que estoy pagando por estas acciones en mis arcas. Y si efectivamente las acciones están todas ya compradas, significaría que todo el dinero que obtuvo la empresa se va a ir a manos de los accionistas y no va a quedar nada en la tesorería. Si tengo 3 de las 10 acciones colocadas en el mercado entre los jugadores, obviamente que las 7 décimas partes van a quedar en la tesorería, por lo tanto repartir dividendos al principio de la partida no es problemático, porque igual va a quedar, la mayoría del dinero va a quedar en las arcas de la empresa. Sin embargo, ya de la mitad del juego para arriba, muchas veces si están todas las acciones colocadas, y si están todas las acciones colocadas, ojo, hay una fase en que esa empresa va a subir en 10 pesos su valor de dividendo. Así suben de valor las empresas, va a implicar que se va a quedar sin plata si es que efectivamente distribuye dividendos. De tal manera que es importante decidir por parte del presidente de la empresa, que es el accionista mayoritario, si yo distribuyo los dividendos o no los distribuyo. Distribuyo si necesito dinero para comprar acciones de otras empresas o de la misma empresa, en la medida en que no me quede sin plata en las arcas de la tesorería, y no distribuyo si necesito mucho dinero en la siguiente fase operativa para subastar plantas porque va a estar muy peleada las plantas, o porque los recursos están muy caros, por ejemplo, ¿cierto? O porque estoy embotellado en un sector del tablero donde me sale caro salir de ahí. Entonces son factores que uno tiene que tomar en cuenta. Ahora, como yo estoy comprando y vendiendo acciones, y al final el juego se traduce en ganar plata, perfectamente es factible que yo pueda ganar una partida sin haberlo hecho muy bien con la empresa que manejo, porque efectivamente la empresa que manejo puede que no lo esté haciendo demasiado bien, y eso puede que me lleve a vender mis acciones. Vender mis acciones, todas mis acciones de un solo golpe, bajan el valor accionario en 10, o puedo venderlas de a uno, pero si las vendo de a uno va a ir bajando de a poco el valor de la empresa, y significa que la siguiente ronda en que yo pueda vender, la siguiente vuelta, son varias vueltas de la fase accionaria, yo voy a recibir 10 pesos menos también. Entonces generalmente uno tendría que venderlas todas de una. Salvo que quiera perjudicar a los demás, pero los demás se van a dar cuenta que estoy con esa maniobra. Las vendo de una. Y con eso, en la siguiente ronda que me toque, compro de otra empresa que esté mejor ubicada. Ahora, este juego entonces puede ganarse con esta maniobra, y para eso los jugadores cuentan con la herramienta de que la información que tienen para tomar las decisiones de compra o de venta de las acciones es una información bastante completa. Porque yo estoy viendo en el tablero dónde está la empresa azul colocada, por ejemplo, acá. Veo si tiene posibilidades de crecer, los costos que va a tener involucrado. Yo voy a ver también el tablero personal de la empresa. Adelantemos, por ejemplo, un poquitito el video. Voy a ver el tablero personal de la empresa para percatarme si tiene suficientes recursos como para crecer o no crecer. Aquí veo la empresa azul, por ejemplo. Saco la cuenta, cuánto dinero tiene, cuáles son las plantas que tiene. Aquí tiene una planta de 4 y de 2, cuánto estoy pagando por esos productos. Ok, reviso el mercado. Yo estoy pagando, no sé, aquí calculo que 6 pesos por el uranio y 2 de carbón. Aquí estaré pagando unos 6 pesos por el carbón. Entonces uno puede analizar, esta empresa está más o menos bien aspectada, versus otra empresa que puede estar aquí. Por ejemplo, esta otra empresa es la empresa blanca, creo, donde tiene otros costos, tiene otra ubicación en el tablero. La empresa blanca tiene una sola torre, por ejemplo. Entonces digo, yo creo que la blanca no está muy bien ubicada, o creo que la verde está bien ubicada y tiene mucho dinero la verde también, y tiene 6 en valor de ciudades abastecidas, lo mismo que esta. Hay otra empresa que puede que tenga 2 valores abastecidas. En síntesis, lo que quiero decir es que uno no es como el Stockpile, el otro juego de bolsa de valores que ahí está de moda este año 2020-2021, donde hay una información incompleta, y el juego consiste precisamente en hacer uso de la información incompleta y tratar de deducir, según lo que hacen los demás, qué cosa es lo que tienen, para ver si la empresa va a ir para bien o para mal. Aquí no, aquí uno ya puede tratar de descifrar o dilucidar si la empresa va para arriba o va para abajo, y debería poder tomar esa decisión. O uno mismo
hacer que la empresa vaya para arriba o para abajo, digamos. Si yo tengo una empresa que está en falencia, eventualmente yo puedo vender y hace que la empresa baje más de valor todavía. O si yo tengo que subastar, por ejemplo, y la subasta ha quedado entre dos empresas en las cuales tengo intereses, yo veré a cuál le doy prioridad para que se quede ella con la planta. De hecho, yo puedo ser el presidente y el que maneje dos empresas, y son las únicas dos que están subastando las plantas, y yo puedo pasar por una y no seguir subastando para que se la quede la otra. Yo tengo la empresa roja y la empresa verde, o aquí, por ejemplo, abajo yo tengo la empresa verde y la empresa azul, y quedamos los dos subastando las plantas, y yo veo a quién le doy la prioridad, ¿vale? O con otro jugador, yo le estoy subiendo los valores, los costos a otro jugador que está manejando una empresa en la cual yo tengo también inversiones o acciones. Entonces veo si me conviene o no me conviene. Es mucho más completa la información. Y por eso, insisto, uno puede ganar una partida incluso sin tener dominio alguno sobre alguna de las 5 empresas del juego. O 6 empresas si es que estamos jugando con 6 jugadores. Cambia totalmente la partida, ¿cierto? Ya no es la sensación de que yo manejo mi destino y operativamente yo determino si gano o no gano la partida. Algunas personas perfectamente bien pueden asumir o tener su predilección porque yo soy el dueño de la empresa verde y yo veré cómo subasto y yo veré lo que hago con la empresa verde y ganaré la partida si lo hago mejor en el tablero, soy más eficiente, calculo mejor mis gastos, calculo mejor mis ingresos, en qué momento hago la arremetida final, nadie se mete en mi manejo, salvo que naturalmente la interacción propia de este juego con las subastas y con la compra de recursos o con la interacción en la ocupación o no de determinados lugares en el tablero que me puedan perjudicar. Obviamente, sigue siendo un juego interactivo, pero yo manejo mi empresa. Tengo un cierto mayor control sobre mi destino, podríamos decir, desde ese punto de vista operativo. En cambio, en este juego con Stock Companies, claro, algo yo puedo darle de aquello a la empresa que administro, pero eventualmente me la pueden ganar. Ahora, si yo tengo el 50% de las acciones, yo no podré comprar más acciones. Yo máximo puedo tener 5 acciones. Por lo tanto, nadie me va a quitar la empresa a mí. La única forma en que alguien me quite la empresa es que tenga más acciones que yo. Y si yo llego a tener 5 acciones, la quedo para mí. Pero si tuviera 4 acciones, eventualmente podría alguien quitarme la empresa y administrarla y tomármela en forma a la fuerza, digamos. Pero en general podría eventualmente con 5 acciones ya sentir que la empresa es mía. Pero lo más importante no es eso, no es empecinarse por ser dueño de la empresa per se, porque me gusta el color verde. Lo ideal y la idea del juego es que tú avisores bien dónde están los posibles mejores negocios y así atacar. Así que a la gente que le gusta este tipo de juegos, de inversiones, ¿cierto? De compra y venta, de fluctuaciones del mercado, los que tienen alguna experiencia con los juegos de 18XX, o algo incluso con Chicago Express, por ejemplo, a pesar de que en Chicago Express uno no puede vender las acciones, solamente comprarlas. Hay muchos juegos, Imperial también, excelente juego, de mis top 5 de todos los tiempos, pero tampoco yo puedo vender acciones. Entonces aquí no, aquí uno puede comprar y vender y eso hace que sea más realista de cierta manera. Pero naturalmente esto le agrega una mayor dificultad al juego porque, claro, hay que estarse preocupando no solamente de los aspectos típicos que uno siempre se ha preocupado en el Power Grid de siempre, sino que tiene que preocuparse también ahora en este tema. Y eso hace que también sea un poquito más complejo, un poquito más alambicado el juego. No más difícil, no es que sea más difícil, no más complejo. ¿Por qué? Porque ahora el orden de juego va cambiando, y dijimos, por el valor accionario. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos que empezar a comprar recursos en este momento y estuviéramos en fase operativa, el verde tendría que empezar a comprar productos. Entonces eso se anota en una parte del tablero. Entonces hay que estar a cada rato pensando quién es el que empieza a comprar recursos primero, dependiendo del valor accionario. Entonces es un elemento extra que hay que manejar bien, que no se cometan errores desde luego, y ello puede, de hecho, alarga la partida, y puede que algunas personas encuentren que esto es muy, como dicen los gringos, fiddly, muy complicado, muy alambicado, diría yo. Bueno, pero eso es el Power Grid de Stock Companies. Yo, como me aburrió el juego básico, le estoy dando partida durante este mes y el mes anterior a esta versión. Cuando me llegue el juego de 504 de Friedman Freeze, que también involucra este mismo mecanismo en su módulo número 9, que es el módulo de subastas. Tiene módulos de juego de mayoría, de manejo de recursos,
¿cierto? De Pick and Delivery también ese juego. Voy a compararlo con esto, digamos, porque se supone que funciona igual. Y de hecho he visto la regla del 504 y algunos videos y efectivamente el módulo 9 funciona exactamente igual. Y se basa, como digo yo, en los juegos de acciones de los juegos de trenes 18XX y similares. Así que esto es un poco la diferencia entre ambos juegos. No es para todos esta versión nueva, este juego nuevo, prácticamente nuevo. Yo, de hecho, normalmente mis partidas las registro en la BGG y cuando se trata de un juego con expansiones, las registro en el juego base, no en las expansiones, para no perder la idea, el faro de cuántas veces he jugado el juego principal, digamos. Pero acá no, ahora yo la estoy registrando como parte de la expansión porque en realidad considero que es un juego totalmente distinto. Si no fuera porque en este juego de Stock Company se requiere el tablero y se requiere todos los materiales para jugar del juego principal, yo sinceramente diría lo podría jugar aparte. Podría traerlo todo en forma separada. Este juego de Stock Company no ha recibido muchos halagos, mucha repercusión en la BGG en general, porque yo creo que la gente todavía le gusta el Power Grid básico. Y con esto se lo cambian demasiado. Y algunas personas que les gusta este tipo de juegos, a lo más probablemente prefieren también los juegos originales, el 18XX. Pero yo estoy pensando que a la gente, por ejemplo, que le gusta el Imperial o el Imperial 2030, que tienen este elemento de que yo me hago inversionista de los países y el valor de los países va a estar supeditado a ciertos elementos militares, de ataques entre ellos, la creación de ciudades, la creación de colonias, las fortalezas militares. A quien le gusta ese tipo de juego, yo creo que este podría ser un juego que perfectamente bien le escalaría profundo. Para mí es la versión por el momento para jugar. Así que eso es la diferencia entre el Power Grid y el Power Grid Sociedades Anónimas de Friedman Frese. Eso es todo.